Bendita palabra del Señor. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hacemos una oración. Bendito Padre, Dios bueno, en esta tarde nos acercamos delante de tu hermosa presencia, mi Dios amado, agradecidos en el nombre de Jesús por este tiempo, por este pueblo, Señor, que tú has inquietado el día de hoy a escuchar tu palabra, Señor. Gracias por este remanente fiel, Señor amado. Gracias por este pueblo, Señor, que tú has traído a esta casa, mi Dios bendito. Gracias por cada familia aquí representada. En esta hora, mi Dios amado, te suplico por favor que tu bendito Espíritu Santo, Señor, traiga esa palabra fresca, esa palabra que proviene de lo alto, Señor. Que tú abras nuestro oído, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que esta semilla caiga en buena tierra y pueda llevar, Señor, fruto abundante y remecido, mi Dios amado. Nos ponemos en tus benditas manos, suplicándote que tú nos hables el día de hoy. Que cada día que nos reunamos en tu casa, Señor, tu palabra siga fluyendo como ríos de agua viva, Señor, trayendo esa bendición para nuestra vida. Háblanos, por favor, Señor. Háblanos, Señor, porque sabemos que en medio de palabra suave, aún en medio, Señor, de palabra que nos confronte, Señor amado, tú estás, Señor, hablando a nuestras vidas para que cambiemos, para que corrijamos, pero también para que seamos bendecidos. En tus preciosas manos nos ponemos, Señor, y ponemos a cada uno de nuestros hermanos que el día de hoy no ha podido estar aquí, Señor. Bendícenos con tu presencia, amado Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor, mis amados? Gloria a ti, Señor. Recíbelo, Señor. Mire, mis amados hermanos, hoy vamos a mirar este tema, los enemigos de Dios. ¿Ustedes creen que el Señor tiene enemigos? Sí, amén. Dice esta palabra, ¿verdad? Aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Quiero leerle otras dos traducciones. La versión Jerusalén cambia un poquito, dice: y a vosotros que en otro tiempo fuisteis extraños y enemigos por vuestros pensamientos y malas obras, os ha reconciliado ahora por medio de la muerte en su cuerpo de carne, para presentaros santos, inmaculados e irreprensibles delante de Él. Y miren, la versión Reina Valera 1909 dice: a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mire, mi amado, y ustedes me van a decir: ¿qué tiene que ver esto con guerra espiritual? ¿Qué tiene que ver esto con la palabra que miramos hoy? Es más, ¿qué tiene que ver esto con los enemigos del Señor? Yo les preguntaba: ¿creen que el Señor tiene enemigos? Ustedes me dicen que sí, ¿verdad? ¿Y cuántos se recuerdan de esa palabra que dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, ¿verdad? Lo vemos en Colosenses 1, 21 y 22. Perdón, Efesios 6, 12, dice la palabra: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y todos, ¿verdad?, hemos ubicado este pasaje como los enemigos del Señor. ¿Sí es así o no? Sí, ¿verdad? Pero ¿qué cree? Que hoy el Señor quiere enseñarnos de otra manera, porque esos no son sus enemigos. Dice la palabra, lo vamos a mirar en Colosenses 2, 14, 15, perdón que les dé tantas citas, pero con esto quiero entrar al tema. Dice: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso,
y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Entonces, ¿tiene enemigos o no tiene enemigos? Dice esta palabra que el Señor venció a sus enemigos en la cruz del Calvario, mis amados hermanos, que ahí fue clavado todo engaño, toda cosa del enemigo en contra de nuestro Señor. Dios ya venció todas esas entidades de maldad, amén. Pero tenemos que creerlo en nuestro corazón. Dios ya lo venció, amén. Dios ya lo venció. Ellos ya no tienen poder para pelear contra el Señor, porque dice que a través de la cruz del Calvario el Señor ha triunfado sobre toda potestad del enemigo. Amén. ¿Cuántos dicen aleluya, Señor? Gracias, gracias por esa bendición. Dice la palabra que Él ha venido a darnos libertad, a darnos sanidad, a darnos una nueva vida, ¿verdad? Y eso lo conseguimos no por ser los buenos, no por ser los más bonitos, lo conseguimos por ese sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. Y entonces, si el Señor dice que ya los venció, ¿por qué permitimos que sigan operando en nuestra vida? El Señor ya lo venció, pero ahora está en ti y está en mí vencer todas esas situaciones que quieren venir a gobernar al pueblo del Señor. Cuando nosotros no leemos la palabra, cuando nosotros no la escudriñamos, viene cualquier enemigo y nos quiere hacer caer y nos quiere derrumbar y nos quiere atormentar, incluso amedrentar. Pero si dice esta palabra que Él en la cruz del Calvario salió triunfante sobre todas esas potestades, mis amados hermanos, es decir, Señor, yo creo a tu palabra, yo tomo tu palabra y yo vivo tu palabra. Señor, no habrá diablo ni diablito ni diablote, que el Señor lo reprenda, que quiera venir a hacer mella en mi vida, porque yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Déselo fuerte al Señor. Gloria a ti, Señor. Entonces, mis amados hermanos, el Señor ya venció. El Señor ya venció y en cada uno de nosotros ha hecho guerreros, ha hecho guerreras, ¿verdad? Que es lo que hemos venido platicando, y que nosotros también tenemos que vencer. El enemigo quiere venir a engañarnos, porque finalmente dice la palabra que Él ha venido a destruir, Él ha venido a dividir, Él ha venido a que el cristiano no crezca, a que no tenga esa bendición de parte del Señor. Y quizá, y vemos, ¿verdad? Sobre el enemigo sobre el Señor no tiene poder alguno, pero nosotros estamos en este mundo y este mundo está gobernado por ese enemigo, que el Señor lo reprenda, mis amados hermanos. Pero si dice la palabra que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, nosotros somos militantes de una patria celestial. Nosotros tenemos que tomar esta palabra y hacerla nuestra, para que no vengan esas potestades, para que no vengan esas huestes de maldad a querer entronarse en nuestra vida. Amén. El que debe de entronarse en tu mente, en tu corazón y en todo tu ser es el Señor, el que ya venció por ti, el que ya pagó un precio, el que te ha llamado y te ha rescatado. Dice: antes estábamos perdidos en delitos, en pecados, pero un día el Señor tuvo misericordia de ti, tuvo misericordia de mí, y es por eso que somos una nueva creación en el Señor. Y dice la palabra que en el Señor somos más que vencedores. Amén. Pero es creerlo, es vivirlo y es decir: Señor, sí, así es. Cuando vengan esas situaciones a quererte enfrentar, dice la palabra que el Señor Jesús, ¿cómo fue que venció al enemigo? Con el escrito está. Por eso es tan importante llenarnos de la palabra, por eso es tan importante comernos la palabra, por eso es tan importante vivir la palabra. Si no, somos zarandeados. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que no tenemos armas con cuales defendernos. Pero si el Señor está con nosotros, si tenemos su palabra y si tenemos todo lo que Él ha puesto para bendición nuestra, tenemos que tomarnos de ahí, mis amados hermanos. Amén. Pero bueno, entonces, si decimos que el Señor ya venció, ¿a qué se refiere esa cita? De que entonces, ¿quiénes son esos enemigos, mis amados hermanos? Dice en Hebreos 10:13 la palabra del Señor: esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y me va a decir: a ver, ¿no me acaba de decir que ya los venció? Entonces, ¿cómo es que dice esta palabra que va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies?
mis amados hermanos, la palabra es esa, el Señor ya venció. El Señor es más que vencedor y el Señor ya a través de la cruz del Calvario puso a esos enemigos en ridículo, mis amados hermanos, porque dice que ahí clavó, ¿verdad? Clavó todo eso que el enemigo quería o tenía en contra de ti y tenía en contra de mí. A través de la sangre de Cristo fuimos cambiados, transformados, perdonados y llamados a una nueva vida. Amén. Pero mire, vamos a mirar a qué se refiere esta enseñanza del día de hoy. Colosenses 1, 21 y 22 dice: y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. ¿Esos quiénes éramos? Nosotros, ¿verdad? Antes estábamos alejados del Señor. Y luego en la versión Jerusalén que les leí hace ratito dice: y a vosotros que en otro tiempo fuisteis extraños y enemigos por vuestros pensamientos y malas obras. Entonces podemos mirar en esta palabra que el apóstol Pablo le estaba hablando a los colosenses, ¿verdad? Pero sabemos que la palabra, cuando el Señor la trae a nuestra vida, también nos habla a nosotros. La palabra fue dejada ahí para enseñanza nuestra. Amén. Entonces esta palabra dice, mis amados hermanos, que antes éramos enemigos y aún podemos seguir siéndolo a causa de las actitudes, a causa de estas situaciones. Mire, dice la palabra: antes estabais alejados. ¿Cuántos alejados del Señor hay aquí? Aun cuando estemos en la casa del Señor, podemos estar alejados, ¿verdad? Aun cuando nuestro cuerpo está aquí, nuestro pensamiento puede estar volando muy lejos de aquí. Aun cuando estemos aquí, nuestro corazón puede estar yéndose por otro lado también, ¿verdad? Entonces dice esta palabra, mis amados hermanos, que el alejamiento que el hombre llega a tener de Dios es uno de los enemigos para el Señor. Es uno de los enemigos más terribles para el Señor, para que Él venza. ¿Por qué? Porque dice: yo con amor eterno los he amado. Yo como esa gallina los quise siempre tener bajo mis alas, bajo mi cobijo, bajo mi cubierta. Mas sin en cambio ellos no quisieron. Ellos se alejaron. Y hoy en día, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, ¿qué es lo que está haciendo el pueblo del Señor, mis amados hermanos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Declaramos que nosotros no. Nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser está aquí en la presencia del Señor. Amén. Gloria a ti, Señor. Pero mucho pueblo se está alejando. Mucho pueblo se está alejando de la presencia del Señor. Mucho pueblo se está alejando de la casa del Señor. ¿Cuántos lugares vacíos miran el día de hoy? Mucha gente se está alejando. ¿Por qué? Porque entiendo que quizás las enfermedades, entiendo que quizás la escasez, entiendo quizá que otras situaciones lo están alejando, pero es cuando más el pueblo del Señor tiene que estar buscando a aquel que puede darle una libertad, una sanidad, una restauración financiera incluso, porque el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal. Pero dice: a la medida que tú te acerques a mí, yo me voy a acercar a ti. ¿Cómo es que te voy a bendecir? ¿Cómo es que te voy a procurar? ¿Cómo es que te voy a dar? ¿Cómo es que te voy a sanar? ¿Cómo es que te voy a transformar? Si estás alejado de mi presencia, si estás alejado de mi casa, si no quieres saber nada de mí, ¿cómo es que el Señor puede bendecir a un pueblo así? En estos últimos momentos, dice la palabra, aún los escogidos van a ser engañados. Apenas mirábamos el domingo pasado que no tenemos que conformarnos con ser un pueblo de atrio, cristianos de atrio, donde la carne aún fluye, ¿verdad? Y a través de esa carne nos jala con la demás carne, ¿verdad? Carne con carne se atrae, ¿verdad? Si yo soy santo y hay carne por allá, pues obvio que me van a decir: váyase para su iglesia, usted no tiene cabida aquí. Pero esos cristianos de atrio, si aún permanecemos en ese nivel, somos fáciles de atraer hacia las cosas del mundo, hacia las corrientes del mundo, y eso mismo nos aleja de la presencia del Señor. Y qué tremendo cuando el Señor nos dice: este pueblo de labios me honra, cuando viene, cuando tiene tiempo, cuando quiere, viene y me alaba y me canta y me danza, pero su corazón está lejos de mí.
Quizá a veces venimos por un compromiso, quizá a veces venimos por una necesidad, pero mire que el Señor viene por un pueblo fiel, que en todo momento su presencia sea lo más importante para nosotros. Si estamos contentos, amén, yo estoy fiel con el Señor. Si estoy triste, amén, yo estoy fiel con el Señor. Si yo estoy pasando alguna situación difícil, pues más me agarro de la mano del Señor, porque dice la palabra que alzaré mis ojos a los montes, y de quién viene mi socorro. El socorro, el verdadero socorro, mis amados hermanos, lo vamos a encontrar solamente en el Señor. Solamente en el Señor. Y mientras nosotros estemos fortalecidos y alimentados espiritualmente, vamos a tener una bendición muy grande. Porque si tenemos al Señor, ¿cuántos pueden decir: si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor? Pero que sea una realidad en nuestra vida. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Porque realmente si el Señor está en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, no habrá problema ni circunstancia que nos quiera hacer caer, que nos quiera alejar del Señor, sino al contrario. Mientras más problemas, Señor, más me afirmo a ti. Señor, ni este vientecito, Señor, ni esto me va a tumbar, Señor. No va a tumbar esto que yo he creído, en quien creo, en quien está cimentado, Señor, todo mi ser, en ti que eres la roca. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos cerca del Señor, Él se va a acercar, y no importa la situación tan grave que puedas tener, de verdad, créelo. Te lo puedo decir porque es una experiencia propia. El decir: Señor, yo he podido mirar aún en esos tiempos difíciles, tan difíciles, Señor, tu bendita presencia levantándome, tu bendita presencia respaldándome, tu bendita presencia sosteniéndome. Y así va a ser con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, lo primero que el Señor ahí sí quiere quitarse ese enemigo es eso que está alejando al pueblo de su presencia. Eso que está alejando al pueblo, porque dice: bueno, por más que me he manifestado a sus vidas, por más que les he hablado, por más que les he dicho que yo los voy a bendecir, es más, cada que les miro, cada mañana que despiertan y que ven que tienen vida y que tienen que comer y que tienen a su familia, yo les estoy hablando y diciéndoles: no te preocupes, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Yo prometí estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero el enemigo quiere que nosotros veamos todo lo contrario. Y eso que el enemigo pone en nuestros oídos, lo que pone en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestros ojos, es lo que nos aleja de la presencia del Señor. Entonces, hoy es necesario acercarnos nuevamente, pero acercarnos, como dice la palabra, con un corazón contrito, con un corazón humillado. Dice la palabra: yo nunca te voy a echar fuera de mi presencia cuando tú vienes en esa condición. Y tú podrás decir: estoy solo, pero aquí estoy yo. Aquí están mis brazos que quieren abrazarte, que quieren sostenerte, que quieren sustentarte y que quieren que aprendas a depender de mí. Amén. Entonces, mis amados hermanos, un enemigo es ese, el estar alejados. Luego dice: ánimo hostil. Ánimo hostil. Y en la versión Jerusalén dice: enemigos por pensamientos. Otro de los enemigos más tremendos con los cuales lucha el Señor es que esos enemigos que se han querido empoderar de nuestros pensamientos. Porque ¿qué te ha dicho? El Señor, ¿qué te ha dicho? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero ¿qué te ha puesto el enemigo aquí en tu pensamiento? Es que no vas a poder, es que no vas a avanzar. ¿Qué pensamiento te ha puesto el Señor? Tú ya eres sano por las llagas de Cristo. Pero ¿qué dice el enemigo? Tú estás enfermo, estás amolado. Mira, que no ves lo que te dijo el doctor, que ya de esta no pasas. Y entonces esa es la batalla del Señor. Pero no tanto porque Él no haya vencido, sino es la batalla porque quiere que nosotros seamos más que vencedores en Él que nos llamó. Y de repente se pone triste y dice: a ver, es que yo a mi pueblo le he hablado con bolitas, con palitos, con sumas, con restas, con multiplicaciones, con todo les he hablado, y de repente no me entienden, se dejan vencer por esos malos pensamientos, se dejan vencer por todo eso que le siembran en su pensamiento, pero recordando que dice la palabra que todo empieza en un pensamiento, ¿verdad? Pero baja al corazón
y es cuando lo ponemos por obra. Y los pensamientos del enemigo van a estar ahí atacándote día con día, con día, con día, como dardos, ¿verdad? Queriendo llegar a tu mente para derrumbarte, para decirte no vas a poder, no vas a salir, mira cómo estás. Cuando el Señor quiere cambiarnos, dice, quiero poner en ustedes la mente de Cristo. Y es algo bien tremendo, porque de veras que nuestros pensamientos, nuestra mente trabaja de una manera tan tremenda que nos hace caer, y cuando menos nos damos cuenta nos hacen caer. Apenas escuchaba una predicación de un apóstol y una palabra tan fuerte que él decía, ¿verdad? En ese momento le decía a los que les estaba compartiendo: ya dejen de hacerse las víctimas. Ya dejen de hacerse las víctimas. Y así como que uno dice, wow, pero qué palabra tan fuerte. Pero ciertamente eso es lo que quiere nuestro pensamiento, que nosotros seamos víctimas. Mira, nadie te quiere, mira, nadie te entiende, mira, no vas a salir de esta, mira, tienes tantos problemas, tantas situaciones, que mejor incluso por medio de los pensamientos puede venir un espíritu de muerte a nuestras vidas y decir, ya mejor pégate un balazo y ya quédate ahí, porque nada más estás sufriendo, ¿verdad? Entonces, de esa manera juegan los pensamientos tan fuertes en nuestra vida, y de repente no lo creemos, y de repente nos dicen estás enfermo, y nuestro pensamiento nos dice estás enfermo, y realmente nos enfermamos, ¿verdad? Que quizá ya tenemos una gripita por ahí, pero nos dicen, ay, lo veo muy enfermo, lo veo que ya no puede respirar, lo veo que ya está más para allá que para acá, y que empezamos, sí, me falta el aire, pero ¿por qué? Porque está el pensamiento operando en nuestra vida. Está el pensamiento ahí queriéndonos hacer caer. De repente cuando nos dicen, mira, estás bien amolado, es que no vas a poder salir con tus gastos el día de hoy. Es más, mira, es día festivo y no hay ni un alma en la calle. Pero el que sale en el nombre de Jesús sabe que va a recibir una bendición, porque no depende del hombre, ni de la palabra del hombre, ni de los pensamientos, sino depende del Rey de Reyes y Señor de Señores. Depende, déselo fuerte, mi amado hermano. Depende su vida, su economía, su salud, depende del Señor, de nadie más. Si aún dice la palabra, ¿quién puede añadirle unos centímetros a ese que quiere ser chaparrito? ¿Cómo le puede aumentar unos centímetros ahí a su estatura? Parafraseando, ¿verdad? Nadie. Todos tenemos nuestros días contados, todos tenemos. Ahora sí que el Señor tiene todo bajo control en nuestra vida, mis amados hermanos. El Señor tiene el control en tu familia, el Señor tiene el control en todas las cosas. Pero aquí la situación es que dice la palabra, no dejes que ese enemigo llamado pensamiento venga a tu mente, venga a estarte ahí lanzando dardos para hacerte caer. Pon en ti la mente de Cristo. Eres más que vencedor en aquel que te llamó. Eres sano por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él es el Dios del oro y de la plata. Y aun cuando miremos la falta de provisión, nunca va a estar, sino al contrario, vamos a tener provisión en nuestra mesa, porque el Señor es el que te bendice, porque el Señor es el que te alimenta y el que te da la bendición día con día, ¿verdad? Y luego otro enemigo tremendo para el Señor, pero no directamente, sino a causa de nosotros, ¿verdad? Dice esta palabra, que es enemigos por malas obras. Otro enemigo con el cual el Señor está ahí lidiando, batallando, dice que son las malas obras. ¿Cuántos de nosotros tenemos aún malas obras? ¿Qué les quiero decir con todo esto? Entonces ustedes me van a decir, entonces nosotros somos los enemigos del Señor. ¿Qué creen, que sí o que no? Dice en Génesis 6:3, entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Mis amados hermanos, no somos enemigos del Señor, pero sabe el Señor que nosotros tenemos que pelear con nuestros enemigos para salir libres, para salir victoriosos. Y no es que el Señor lo haga, es que nosotros lo tenemos que hacer, porque dice, los pensamientos del hombre
Dice, entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es carne, porque Dios sabe que en esta condición carnal que nosotros tenemos, le fallamos, le ofendemos, le contristamos, pecamos, le ofendemos, pero por eso dice, ya no sean más carne, sean espíritu, porque ¿qué comunión tiene la carne con el espíritu? Recordemos, en muchas veces lo hemos dicho, somos tripartitos, tenemos carne, tenemos alma y tenemos espíritu. La carne siempre está contendiendo con el espíritu por esa alma. Le está diciendo, a ver, alma mía, vente para acá con esta carne, deleítate, ¿verdad? Y el espíritu que le dice al alma, no, estás mal, estás mal. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser espiritual para que un día puedas reinar por toda la eternidad con el Señor. Y esa es la lucha entre la carne y el espíritu. Entonces dice el Señor, mientras el hombre esté en la carne, va a seguir teniendo estas situaciones, va a tener estos enemigos, estos malos pensamientos, estas obras de la carne, este alejamiento de Dios, porque está en la carne. Pero nosotros debemos de caminar, de ir más allá. Por eso también hemos mirado en otras enseñanzas que dice la palabra del Señor que nosotros debemos de ser como las águilas, que nos remontemos a las alturas y que tenemos que vivir una vida de altura. Recordemos, ¿verdad? Que ese Noé mandó al cuervo y ese Noé mandó a una paloma. ¿Quién puso sus patas en el lodo? El cuervo, ¿verdad? Figura de la carne. Más sin en cambio la paloma, que es figura del espíritu, dice que no se contaminó. Y así debemos de ser tú y yo. Estamos en el mundo, ciertamente, y es difícil dejar la carne, también es difícil, pero no imposible. Porque dice el Señor que todo lo podemos en Él. Simplemente hay que buscarlo, hay que despojarnos, hay que entregarle para dar paso a su presencia en nuestra vida. Para decirle, ya no vivo yo, Señor, ya no vivo yo. El que quiero que viva en mí eres tú. Amén. Y bueno, vamos a verlos con detenimiento. El primero, el alejamiento hacia Dios. Dice en Jeremías 23:23. Yo soy un Dios de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos. El Señor es un Dios de cerca. ¿Cómo lo tienes en tu vida? ¿Como un Dios de lejos o como un Dios de cerca? Porque a la medida que tú quieras conquistar tus bendiciones, tus promesas, lo que el Señor tiene preparado para ti, va a ser a la medida que estés tan cerca tú del Señor o tan alejado del Señor. Como cuando tú vas ahí al campo, ¿verdad? Quizá donde hay una montaña muy grande. Y tú dices, yo quiero subir allá porque ese árbol que se ve tan pequeñito, yo lo quiero disfrutar de cerca. Y empiezas a esforzarte y empiezas a subir y empiezas a alcanzar esa bendición. Y ya miras que ese arbolito es un árbol muy grande y frondoso con el cual te puedes cubrir, con el cual te puedes refrescar, ¿verdad? De la misma manera es el Señor. Dice, si tú me miras de lejos, así me vas a ver pequeñito, me vas a ver insignificante quizá, pero a la medida que tú subas y que tú te acerques a mi presencia, tú vas a mirar cuán grande y poderoso es el Dios que tú tienes. Amén. Entonces, todo depende, mis amados hermanos, hacia dónde queremos dirigir nuestros pasos y hacia dónde queremos que el Señor esté en nuestra vida. ¿Lo queremos cerca o lo queremos lejos? ¿Quieres tus bendiciones aquí, palpables, o las quieres lejos? Si tú tienes un Dios de lejos, vas a mirar bendiciones de lejos. Pero si tú tienes un Dios de cerca, un Dios que dices es verdadero, un Dios que no me ha fallado y no me ha dejado ni desamparado, tú vas a ver siempre la bendición de cerca. Amén. Dice en Génesis 3:10. Fíjese lo que el enemigo siempre ha querido hacer, ¿verdad? Sabemos que el enemigo es el que gobierna esta tierra. En esta tierra hay carne, ya dijimos. Y mire lo que quiere el enemigo. Génesis 3:10, dice la palabra. Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Todos sabemos o todos conocemos acerca de este pasaje de Adán, este pasaje donde habla de Eva, ¿verdad? Ellos ¿en dónde estaban?
ellos caminaban en medio de la presencia del Señor. Ellos podían platicar cara a cara con el Señor. Ellos tenían a un Dios de cerca, ¿verdad? Ellos tenían un Dios así de cerquita, que lo podían mirar, que lo podían contemplar, que podían escuchar su voz, que podían tener esa comunión con el Señor. Mas sin en cambio dice esta palabra, ¿qué fue lo que alejó a este hombre, a esta mujer de la presencia del Señor? El pecado, la serpiente. Y es lo que hoy nos está alejando de la presencia del Señor. Dice la palabra, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué comunión tiene la carne con el espíritu? Ninguna. Y también, ¿verdad? Nos han enseñado que, permítame un segundito, que a la medida que nos acerquemos, ya vimos, nos vamos a acercar. A la medida que nos alejemos del Señor, Él se va a alejar. Y muchas veces le decimos, Señor, ¿por qué te alejaste de mi presencia? Momento, yo no me alejé. Yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Yo soy un Dios fiel. Yo soy un Dios que no cambia. Los cambiantes son ustedes. Los que se alejan son ustedes. Los que quieren pecar son ustedes. Y recordemos, ¿verdad? Que dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Y el Dios que tenemos es un Dios de vivos. El Dios que tenemos es un Dios que da vida, mis amados hermanos. Entonces aquí podemos mirar el plan del enemigo. Dice que él sedujo a la mujer hizo caer al hombre, ¿verdad? Y ese pecado fue lo que los apartó de la presencia del Señor. Ellos de esa manera fue que fueron alejados, se hicieron enemigos de Dios. Y el Señor hoy y todos los días que nos llama dice, ven, acércate a mí porque te quiero bendecir, acércate a mí porque te quiero liberar, acércate a mí porque quiero que tengas una vida diferente. Mas sin en cambio, si nosotros permitimos que venga la serpiente a querernos hacer caer, en lugar de acercarnos, nos va a alejar más y más y más. ¿Y cuál va a ser el propósito del enemigo? No tan solo que nos alejemos, sino que muramos espiritualmente. Amén. Entonces por eso es tan importante. Pero ¿qué nos aleja de Dios? Dice en Salmo 138:6, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. ¿Qué? Aparte del pecado, ¿qué nos aleja de la presencia del Señor? Dice que la altivez. ¿Cuántos altivos sabemos aquí? ¿Cuántos caminamos como jirafa todavía, verdad? Diciendo yo soy, yo puedo, yo sé, yo no necesito de nada, yo no necesito de nadie, yo no necesito más que el Señor en mi vida. Amén, pero dice el Señor, no eres llanero solitario. Yo los conformé como un cuerpo, yo los conformé como una unidad, yo los conformé como parte de mi pueblo. Entonces dice que la altivez es la que nos aleja de la presencia del Señor. Yo creo que el día de hoy es para que reconozcamos también, sí, Señor, perdóname, porque mira, a veces he sido tan altivo. Y más allá, Señor, he tenido un alto concepto de mí, aún el que tú me has dado. Me he creído la mamá de los pollitos, ¿verdad? Cuando apenas soy un pollito, Señor. Pero es necesario entonces dejar la altivez que nos aleja de Dios. Dice en Marcos 8:33, y él volviéndose y mirando a sus discípulos, riñó a Pedro diciendo, apártate de mí, Satanás, porque no sabes las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. Fíjese que otra cosa que nos aleja de la presencia del Señor, mis amados hermanos, y se constituye como enemigo, es tener los ojos en las cosas de abajo y no en las cosas del cielo. Cuando nosotros caminamos con una mirada así, ¿qué es esto? Horizontal, ¿verdad? Cuando nosotros caminamos viendo de una manera horizontal, lo único que vamos a mirar va a ser lo terrenal. Pero dice también, nos han enseñado que con el Señor el caminar es un caminar vertical, hacia arriba, hacia arriba. ¿Por qué? Porque todas las cosas provienen de lo alto, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos a mirar de una manera terrenal, nos enfocamos
en el trabajo, nos enfocamos en los problemas, nos enfocamos en la necesidad que tenemos quizá en un momento, nos enfocamos en lo que estamos sufriendo, padeciendo, nos enfocamos aún lo que queremos alcanzar, ¿verdad? En cuanto al trabajo, quizá en cuanto a algún beneficio personal, a un bien que queramos, mis amados hermanos, y nos enfocamos a mirar así, horizontal. Pero dice la palabra, eso te va a alejar de mi camino. Tú tienes que caminar, pero tu camino tiene que ser hacia arriba, hacia los montes, hacia donde está mi presencia. Amén. Es necesario entonces, mis amados hermanos, ¿quieres estar cerca de la presencia del Señor? Tienes que empezar a mirar hacia arriba. Y yo no digo que no te preocupes por tu trabajo, yo no digo que no te preocupes por las situaciones, mas sin en cambio no le des un mayor valor que la presencia del Señor. Porque a través de la presencia del Señor tú vas a poder tener una libertad, una bendición en todo lo que estás mirando aquí abajo. Amén. Pero si nos enfocamos en las cosas de abajo, entonces el Señor dice, bueno, pues ahí cuando voltees los ojos para arriba, porque tú para arriba miras muy poco y yo para abajo no sé mirar también, ¿verdad? Dice el Señor. Entonces, pues es necesario empezar a mirar hacia arriba para estar cerca de la presencia del Señor. Amén. Isaías 46:12 dice la bendita palabra: escuchadme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. ¿Qué otra cosa nos aleja de la presencia del Señor? La dureza de corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado la presencia del Señor cuando Él se derrama, cuando nos visita, incluso cuando estamos en nuestro hogar, en esa intimidad con el Señor? Cuando tenemos un corazón contrito, cuando tenemos un corazón dispuesto a buscar la presencia, el Señor se acerca y el Señor nos habla y el Señor nos bendice. Pero cuando nosotros tenemos esa dureza de corazón, aun cuando esté el Señor ahí tocándote, abrazándote, tú vas a decir, hazte para allá, porque ahorita no quiero. ¿Qué no ves que estoy enojado? ¿Qué no ves que no siento nada? ¿Qué no ves que estoy enfrascado en mis problemas? ¿Qué no ves que ya mi corazón se hizo tan duro por tantas cosas? Ya no siento lo duro, sino lo tupido, ¿verdad? Y entonces a consecuencia de todo lo que padecemos, a veces el corazón se endurece. Como esposos nos habrá pasado que de repente tenemos tantas situaciones con nuestro esposo, con nuestra esposa, ¿verdad? Y decimos, ya, antes era la más cariñosa, pero ahora ya, como ni me pela y como siempre me habla mal, mejor ya, endurezco mi corazón y ahí la dejamos, ¿verdad? Pero no, dice el Señor que nosotros tenemos que pedirle un corazón de carne, un corazón que sienta, aun cuando a veces al ser de carne nos duelen situaciones, ¿verdad? Pero por eso dice el Señor, vengan a mí los que estén cargados, vengan a mí los que estén necesitados, porque yo los voy a hacer descansar. Pero volvemos a la presencia del Señor. A veces tenemos tantas situaciones que ya nuestro corazón está hecho una roca, ¿verdad? Pero es necesario que a través de ese martillo, a través de esa palabra, y aun cuando sea dura la palabra, que empiece a hacer efecto en nuestro corazón, quitando toda dureza para permitir la presencia del Señor en nuestras vidas. Amén. Entonces es necesario quitar toda dureza de corazón. Yo no sé, quizá las circunstancias, los problemas, aún los mismos hermanos, ¿verdad? A veces hacen que nuestro corazón se endurezca. Pero por eso dice el Señor, hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Y el Señor es lo que quiere hacer el día de hoy. Te dice, hijo mío, dame tu corazón, porque yo quiero entrar en Él, quiero habitar en Él, y que que mi palabra, que mi presencia permanezca en ti desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a ti, Señor. Jonás 1:3. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¿Cuántos se han embarcado en otro barco que no es la barca del Señor? ¿Cuántos les ha dicho el Señor, quiero que te subas a mi barca? Quiero que te subas a mi barca porque aquí yo te voy a mirar.
quiero que te subas a mi barca porque aquí, aunque no importan los problemas y las tormentas que puedan venir a mi vida, aquí estoy yo contigo. Aquí estoy yo contigo y no importa que de repente pienses que tu barca se va a romper, que no va a aguantar los embates de ese viento, de ese mar embravecido. Tienes que recordar que aquí está mi presencia. Y fue lo que le pasó a esos apóstoles, ¿verdad? Estaban en la barca y fíjese cómo cuando hay problemas y cuando hay situaciones tan difíciles, se nos olvida que en esa barca va Jesús. Cuando tenemos tantas presiones, tantas situaciones, se nos olvida. Esos hombres eran expertos en andar en la barca, ¿verdad? Porque eran pescadores, porque tenían un oficio, porque no les daba entrar al mar o al agua o a lo que sea, ¿verdad? Ellos eran expertos y quizá a nosotros pasa lo mismo. Sabemos que somos cristianos, sabemos que tenemos un Dios, sabemos que el Señor nos ha librado de muchas situaciones, sabemos que el Señor nos ha perdonado de cuantas más situaciones, ¿verdad? Y el Señor nos dice, quiero que estés cerca de mí, súbete a mi barca, en esta barca donde yo voy. Pero tal parece que no es así. Y cuando vienen los problemas se nos olvida que tenemos a Jesús. Y a lo mejor estamos en la barca correcta, pero tenemos a un Jesús dormido. Tenemos que despertarlo. Si tú estás seguro que estás en la barca correcta, donde está la presencia del Señor, quizá tú no has mirado bendiciones, no has mirado libertades, no has mirado sanidades, quizá porque te has enfrascado en mirar las tormentas tan grandes que tienes en tu vida, que se te ha olvidado que Jesús está contigo, que Jesús va en tu barca y que solamente es necesario que le digas, Señor, ayúdanos. Y así como le dijo Pedro, Señor, sálvanos que perecemos, Señor. Pero a lo mejor somos como ese Jonás, que el Señor está hablando a nuestra vida, que nos está diciendo, cambia, sé diferente, empieza a buscarme más, llénate de mi palabra, pero no te llenes nada más, vívela, cómetela, ponla por obra, empieza a cambiar, empieza a ser diferente, empieza a creerme, empieza a dejar actitudes, pecados y situaciones que a mí no me agradan. Pero nosotros decimos, ay no, Señor, qué difícil es obedecerte, qué difícil, Señor, es estar en tu presencia, si esto me está jalando todavía, ¿verdad? Y decimos, no, yo mejor como Jonás, Señor. Yo me embarco a otra barca, yo me voy por mi rumbo y yo me voy a otro lado, Señor, lejos de tu presencia, donde no me estés diciendo cambia y corrige, donde me estés diciendo ya deja de pecar, deja de ofender, deja de murmurar, deja de ser el que eres para dar paso a mi presencia. Y nosotros decimos, no, Señor, mejor yo como Jonás. Pero qué tremendo tomar la barca equivocada, mis amados hermanos, porque Jonás tomó otra barca y se embarcó en esa barca donde había gente que no conocía de Dios, pero que sí había escuchado de un Dios, ¿verdad? Y cuando vino la tormenta, ¿qué le dijeron? Jonás, levántate, se me hace que esto ha venido a causa tuya, empieza a orar a tu Dios. ¿Y qué dijo Jonás? Sí, ciertamente es por mi causa, échenme al mar. Y no tan solo que lo echaron al mar, dice que ya estaba preparado de parte de Dios, que ese ser enorme, dicen por ahí una ballena, ¿verdad? Pero no sabemos qué animal era, se lo tragó. Y ese Jonás tuvo que descender hasta el mismo Seol para buscar la presencia del Señor, para clamarle al Señor y decirle, Señor, ayúdame por favor, Señor, te necesito. Y quizá que el Señor le haya dicho, es que Jonás, mira lo que tu desobediencia hizo en tu vida, hasta dónde te llevó. Jonás, yo quería las cosas facilitas contigo, quería nada más que me obedecieras para que fueras bendecido y para que fueras de bendición para otro pueblo. Pero mira, tú no quisiste, me desobedeciste, pero tuviste que tener una consecuencia. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que aún a través de lo que padecemos, a través de lo que sufrimos, si nosotros clamamos, si nosotros pedimos misericordia de parte de aquel que nos ama, vamos a obtener una misericordia. Vamos a obtener misericordia, pero entonces es necesario acercarnos a la presencia del Señor. Que cada que escuchemos la voz del Señor hablándonos, le digamos, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Aun cuando mi corazón no pueda más, cuando mis pensamientos me quieran traicionar, heme aquí, Señor, que yo te voy a obedecer. Y así le dijeron a Samuel, ¿verdad? Cuando él escuchó una voz y desde niño.
y escuchó esa voz que le decía, Samuel, Samuel. Y él que decía, me habla el sacerdote, ¿verdad? Y fue cuántas ocasiones a mirar quién le hablaba. Mas de repente el sacerdote entendió que el que le estaba hablando era el Señor, ¿verdad? Y así, ¿cuántos de nosotros nos habrá hablado el Señor? A ti te hablo, a ti te hablo. Quiero que hagas esto, quiero que seas de esta manera, quiero que seas diferente, quiero que dejes esto que no está siendo de bendición a tu vida. Cuando nosotros aprendemos a oír la voz del Señor, cada día nos vamos a acercar más a Él. Pero cuando nosotros digamos, Señor, no te quiero obedecer, Señor, no quiero dejar de pecar, Señor, no quiero de dejar mi carne, Señor, no quiero de dejar de ser yo, Señor, no quiero, así como les decía hace ratito, ¿verdad? No quiero de dejar de ser la víctima. Entonces el Señor va a estar lejos, pero no porque Él se haya alejado, porque nosotros nos alejamos a causa de lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Pero Dios es un Dios de cerca. Amén. Este punto lo termino con Marcos 14:54, dice la palabra: Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Mire que otra de las cosas que nos alejan de la presencia del Señor es el enfriarnos. ¿Cuántos fríos sabemos aquí? ¿Cuántos tibios y cuántos calientes? Gloria a Dios, gloria a Dios. Fíjese que Pedro caminaba con el Señor, era uno de sus discípulos, era uno de sus cercanos, ¿verdad? Mas sin en cambio podemos mirar algo: cuando Pedro le falló al Señor, se alejó de su presencia. Y eso provocó que él se enfriara. Por eso dice esta palabra que fue y se calentó. Pero lo bueno fuera que nos calentáramos en la presencia del Señor. Vamos y nos calentamos en las cosas del mundo. Vamos y nos calentamos con aquellos que no conocen de Dios, mis amados hermanos. Entonces es necesario que si tú sientes el día de hoy que te estás enfriando, acércate al fuego del Señor. Acércate al fuego del Señor para decirle: Señor, necesito de tu presencia. Envía de tu Espíritu Santo como fuego consumidor, Señor, que quite toda cadena, que queme todo yugo, Señor, para poder ser libre y estar cerca, ardiendo en tu presencia día con día. Amén. Otra cosa es el pensamiento. Dice en 2 Corintios 10:5: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Ya habíamos dicho que otro enemigo del Señor, pero por lo que nosotros hacemos o pensamos o desarrollamos, es precisamente el pensamiento, mis amados hermanos. Dice en Génesis 3:8: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Fíjese qué tremendo que los pensamientos así direccionan nuestra vida, ¿verdad? Dice esta palabra que ese Adán, esa Eva pecaron, pero los pensamientos les hicieron precisamente mirar eso, ¿verdad? Y dice que por eso se escondieron. Cuando el Señor los llamó, les dijo: ¿por qué se esconden? Es que estamos desnudos, y mira cómo nos vas a mirar así. Entonces los pensamientos hacen que nosotros caigamos en una realidad natural, mis amados hermanos. Los pensamientos hacen que vengan esos pensamientos naturales a nuestra vida para hacernos alejarnos de la presencia del Señor. Y mire, nada más les voy a dar 2 puntos porque se acaba el tiempo. Ezequiel 38:10: así dice el Señor Dios: sucederá en aquel día que pensamientos vendrán a tu mente y concebirás un plan malvado. ¿Qué nos aleja? ¿Qué pensamientos nos alejan del Señor y son sus enemigos? Dice que los pensamientos de maldad. Mirábamos en una cita al inicio, ¿verdad? Que dice: los pensamientos del hombre siempre están inclinados ¿hacia dónde? Hacia el mal. Entonces lo que nos va a alejar de la presencia del Señor precisamente son esos pensamientos de maldad que concibimos aquí,
pero que bajan acá y los ponemos por obra. Estamos pensando quizá, ¿verdad? No sé, ahorita no se me viene ningún ejemplo, pero por decir algo, miramos quizá a alguien que nos agrada, ¿verdad? Y decimos, ay, ese hombre o esa mujer es tan guapo, está guapo, y empezamos con el pensamiento, ay, es que me voy a acercar y lo voy a invitar a salir, y a veces hasta es prohibido, ¿verdad? Porque ya tenemos un compromiso, pero empezamos con ese pensamiento aquí y lo bajamos al corazón y ya decimos, ay, es que yo quiero conocer a esa persona, es que yo quiero tener algo con esa persona. Y entonces ya no cayó en el pensamiento, mi pensamiento estuvo inclinado a hacer algo que yo sé que no va a ser de bendición, que quizás es un pecado, pero lo consiento en mi corazón y lo pongo por obra. Cuando yo busco cometer ese pecado, de esa maldad habla el Señor, mis amados hermanos, pensamientos de maldad. Les doy ya nada más la cita para pasar a otro. En Salmos 10:4 dice: el impío en la altivez de su rostro no busca a Dios, todo su pensamiento es: no hay Dios. El Señor se aleja de nosotros y el pensamiento se constituye en enemigo de Él cuando nosotros no creemos en el Señor. Cuando nosotros no creemos que el Señor es un Dios vivo, un Dios real, un Dios poderoso, un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, un Dios que está en medio nuestro, un Dios que nos habla. Cuando nosotros decimos, es tan solo una fábula, me han hablado de un Dios, pero no creemos ni a su palabra, ni a sus promesas, ni a su presencia, mis amados hermanos, eso nos constituye en enemigos de Dios a través del pensamiento. Amén. Vamos a mirar dos más y con esto termino. Gálatas 5:19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, etc., etc., etc. Otra cosa que nos constituye como enemigos del Señor son las obras de la carne. Ya miramos, ¿verdad? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la carne con el espíritu? Cuando nosotros nos hacemos del lado de las obras de la carne, cuando somos jalados por todas esas obras, obviamente que el Señor dice, es que yo no puedo habitar ahí, yo no puedo morar ahí, yo no tengo nada que hacer ahí. Él ha decidido, ¿verdad? Dios es tan bueno y tan misericordioso que nos dice, tú dime para dónde quieres jalar, al camino angosto o al camino de perdición. Y si tú decides el camino de perdición, dice el Señor, bueno, pues ahí nos vemos, que te vaya bien, porque yo hasta aquí camino contigo, ¿verdad? Entonces qué tremendo que las obras de la carne se hacen enemigas de Dios. Ya para terminar con esta, 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Fíjese qué tremendo y qué fuerte puede ser esta palabra que dice que el que practica el pecado no es precisamente de Dios, ¿verdad? Dice es del diablo. El diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Para eso se ha manifestado el Señor en tu vida y en mi vida. Para eso se ha manifestado en cada uno de nosotros, para traernos una libertad, una sanidad, no tan solo en lo natural, una sanidad espiritual. Entonces dice también, ¿verdad? El que pecaba ya no peque más, el que mentía ya no mienta más, el que hacía malas obras y se dejaba engañar y seducir por el que ya está vencido, mis amados hermanos, se constituye enemigo del Señor. Por eso es tan importante cada que nos acerquemos al Señor decirle, Señor, perdóname, porque mira, cuando menos cuenta me doy, ya pequé con el pensamiento, ya pequé con las palabras, ya pequé con las acciones, ya pequé con mi caminar, ya pequé con mis actitudes. Hay tantas cosas por cuales pedirle perdón al Señor. ¿Quieres seguir siendo amigo del Señor, amado hermano, amada hermana? Es necesario acercarnos a su presencia.
Un corazón contrito y humillado, un corazón sincero, un corazón transparente que le diga al Señor, Señor, perdóname, la regué, me equivoqué, alcanza la misericordia de Dios. Amén, déselo fuerte al Señor. ¿Cuántos se quieren acercar al Señor el día de hoy, mis amados hermanos? Vamos a ponernos de pie, vamos a tomar unos minutitos de oración.